La Junta de Extremadura solicita hoy al Gobierno de España que convoque de manera urgente la Conferencia Sectorial de Igualdad para poder abordar la falta de compromiso del Gobierno de nuestro país con el Pacto de Estado contra la violencia de género y la lucha contra una lacra social que, a pesar del máster y de los no máster, sigue asesinando a mujeres en nuestro país. Y mientras se habla de lo que está mal, como es el uso de las instituciones en favor de uno, se deja también de hablar de los agujeros que contiene el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2018. Y en cuanto al Pacto contra la violencia de género se refiere, faltan y no rezan 120 millones de euros, qué casualidad, que es el dinero pactado que debía ir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de este país para que entre todos seamos capaces de luchar y de poner al servicio los recursos que tengamos y la voluntad de luchar contra la lacra que es en este país la violencia de género y que sigue siendo día a día la violencia de género. Y esta petición al Gobierno de España la hacemos con la total legitimidad que tiene un Gobierno, el de la Junta de Extremadura, que a pesar de las dificultades y a pesar de tener que gestionar con pocos recursos todo lo que tenemos que gestionar, la sanidad, la educación, la vida de la gente, ha decidido poner 23 millones de euros de su presupuesto en nuestro plan integral de igualdad que están ahí para luchar contra la violencia de género. Por tanto, les relataba todos los asuntos, los que tienen que ver con la función pública en Extremadura, las distintas convocatorias de sanidad animal, de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, la compra de más de 60.000 dosis de vacunas, pero muy especialmente esta petición del Gobierno de la Junta de Extremadura para que el Gobierno de España convoque la sectorial de igualdad y puedan ir allí los gobiernos autonómicos y puedan ir allí nuestras consejeras a decirle al Gobierno de España que necesitamos un Gobierno de la nación que quiera cumplir aquello que pactamos en las instituciones, que es el Pacto contra la violencia de género de nuestro país.